oportunidad de estar acá y compartir la palabra de Dios. Y gracias, Pastor, por la oportunidad de estar acá y predicar. Y vamos a estudiar juntos esta mañana Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y otra vez mi nombre es Jason Wright y estoy acá con mi familia, mi esposa Tammy y nuestros 3 hijos, Kaden, Carly y Brielle. Y obviamente somos de Gringolandia, pero vivimos acá en Córdoba hace 2 años, poco más que 2 años que estamos viviendo acá. Y bueno, nosotros trabajamos para una organización, se llama en español Alcanzando y Capacitando, y nosotros hacemos capacitación para pastores y líderes, especialmente ellos que no pueden ir a un seminario por cualquier razón. Entonces hacemos semanas intensivas de capacitación. Ahora estamos trabajando en varios lugares, pero por ejemplo en Jujuy, en la Puna de Jujuy, no sé qué significa la Puna, pero es la Puna de Jujuy, y hay un grupo de pastores allá que no tienen acceso a la capacitación, pero quieren capacitación. Entonces vamos a comenzar con ellos en el año que viene, si Dios quiere. Bueno, otra vez es un gusto para nosotros estar acá y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Amén. Y hace 10 años, creo, mi esposa y yo vivíamos en Florida. Y cuando vivíamos allá, tuvimos la oportunidad de conocer una pareja que eran misioneros. Y una vez ellos compartieron una historia como así. Estuvieron en el campo misionero y sus hijos fueron a una escuela. Y un requisito en esta escuela era que sus hijos toman una clase de gimnasia. Bueno, un día sus hijos llegaron a la casa y dijeron, mamá y papá, no vamos a completar los requisitos por la clase de gimnasia. Y los padres dijeron, ¿por qué? La clase de gimnasia es lo más fácil para completar, ¿no? Ellos dijeron, ¿por qué no tenemos zapatillas o las zapatillas correctas para participar en esta clase? Y por eso no podemos participar y por eso no vamos a completar la clase. Y los padres dicen, bueno, la verdad es que no tenemos la plata para comprar zapatillas. Entonces vamos a parar y orar. Y eso es lo que hicieron. Y en el mismo día el padre fue a el buzón, por el correo, y en el buzón habían 2 pares de zapatillas, los tamaños correctos para sus hijos. Y yo recuerdo cuando él estaba contándonos esta historia, él dice, bueno, y fue una lección grande para nuestros hijos a aprender cómo Dios provee. Y yo estaba pensando, bueno, es una historia grande para mí a aprender cómo Dios provee. Y es posible que estás pensando en esta historia, bueno, me gusta la historia, pero es verdad. Dios realmente provee en esa manera. Esta mañana vamos a estudiar una historia en la Biblia y esta historia cuenta un acto de fe que parece casi imposible de creer. Pero vamos a ver que Dios
realmente provee, a menudo de manera inesperada, muchas veces. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 22, versículos 1 a 14. Escuchen la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esto es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Oremos. Dios en los cielos, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Esta mañana reconocemos que en nuestro propio esfuerzo no podemos entenderla. Entonces, a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos a entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a entender no solamente en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A menudo pensamos que este pasaje, esta historia, es sobre la fe de Abraham. ¡Wow! La gran fe de Abraham. Y sí, es una historia, es un acto de fe que es digno de nuestra reflexión y imitación.
Pero hay algo más profundo que está pasando en este pasaje. El punto de esta historia no es la fe de Abraham. El punto de esta historia es la provisión de Dios. La provisión de Dios. Esta mañana quiero que aprendamos de este pasaje cómo Dios provee. Y primero vemos que Dios provee la fe para obedecer. Dios provee la fe para obedecer. Estoy seguro de que cualquiera de nosotros, seamos padres o no, podemos comprender la enormidad, la magnitud de lo que Abraham está llamado a hacer en este pasaje, en versículo 1 y versículo 2. Qué difícil. Tomó ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete al día de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Wow. Nosotros aprendemos en versículo 1 que Dios está probando a Abraham, pero en ningún lugar antes de este pasaje, ni en ningún lugar después de este pasaje, alguien será llamado a hacer algo como eso. Entonces entendemos la magnitud de lo que significaría sacrificar a nuestro hijo si Dios nos llama a hacerlo. Pero si realmente queremos entender la enormidad del versículo 2, tenemos que entender más sobre la vida de Abraham. Abraham en capítulo 12 de Génesis es llamado por Dios a dejar su familia, su tierra, y vaya a donde Dios le dice que vaya. Y se hace la promesa de Abraham en este momento: haré de ti una gran nación, y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidos. Ahora, para que esto suceda, Abraham tiene que tener un hijo. Si va a tener una gran nación con sus descendientes, por lo menos él tiene que tener un hijo, un heredero. ¿Sí? Pero pasan algunos años y Abraham comienza a darse cuenta de que no tiene un hijo o un heredero, y como Dios lo hizo esta promesa y aún no ha sucedido, él necesita ayudar a Dios con su promesa. Y no es correcto en ningún tiempo ayudar a Dios. Pero eso fue lo que pasó con Abraham. Entonces, Abraham le dice a Dios: mira, yo tengo un sirviente, un siervo, un miembro de mi familia, lo haré mi heredero y tu promesa aún puede cumplirse. Pero Dios dice a Abraham: no, Abraham, tu propio hijo será tu heredero. Y él toma a Abraham afuera y dice: mira las estrellas. Una vez mi familia y yo fuimos a un lugar cerca de la Cumbrecita, en las sierras, un pueblo chico, no había nadie, había muchas vacas, pero nada más. Bueno, y una noche fuimos afuera y las estrellas eran impresionantes. Es como un otro cielo del cielo en Córdoba, ¿no? Y en ese momento Dios dice a Abraham: tus descendientes serán como las estrellas en el cielo. Wow. Wow. Y la Biblia dice: Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Algún tiempo después, Sara, la esposa de Abraham, se da cuenta: Dios ha hecho esta promesa y todavía no estoy embarazada,
le diré a Abraham, esta sierva Agar, que tenga un hijo, en cambio, así se cumplirá la promesa de Dios. Todavía están tratando a ayudar a Dios. No es una buena idea. Entonces Abraham y Agar tienen un hijo, Ismael, y parece que la promesa cumplirse después de todo. Pero, siempre hay un pero, ¿sí? Dios dice a Abraham, vos y Sara van a tener un hijo. Pero Abraham le recordó a Dios que edades tienen. Mira, Dios, yo soy viejo y ella es vieja también. Entonces, eso no puede pasar. Pero Dios le dijo, te daré un hijo a través de Sara. Él será el heredero y lo llamarás Isaac. Y será fructífero y se multiplicará y le haré una gran nación. Y finalmente en capítulo 21 de Génesis nació Isaac y él es el heredero. Entonces esa información sobre la vida de Abraham es importante en primer lugar porque nos recuerda que Abraham nunca tuvo una fe perfecta. Nunca. Varias veces le dice, Dios, yo voy a ayudarte porque no estoy seguro que puedas cumplir tus promesas. Pero en segundo lugar, sabiendo la esperanza y la agonía y la duda de que Abraham y Sara pasaron mientras esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando leemos en versículo 2 de capítulo 22, ofrece allí como holocausto. Sentimos el enorme peso de este mandato de Dios, ¿no? Abraham tomó a este hijo tuyo, el que esperabas tanto, el que esperabas en agonía y duda, y toma a este hijo y ve y ofrécelo allí como holocausto. ¡Qué dolor! Impresionante. Entonces nos sorprende un poco cuando leemos en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, casi con entusiasmo, parece, ¿sí? Y se prepara para ir y hacer exactamente lo que Dios le dijo. Vemos que Abraham tenía la fe para obedecer a Dios. Muchos comentarios van señalando que lo que Dios ha llamado a Abraham a hacer es contra la naturaleza de Dios. Es cierto que en Génesis capítulo 9 que matar a otro hombre está prohibido por Dios, ¿sí? Más tarde en Deuteronomio capítulo 12, Dios prohíbe su pueblo a sacrificar a sus hijos, como los otros a su alrededor hacen a sus dioses falsos. Entonces es cierto que lo mismo que se le está pidiendo a Abraham parece en contra de lo que Dios dijo en otros lugares en la Biblia. Pero vamos a profundizar más en esta idea. Porque el hijo primogénito en las Escrituras tiene muchos derechos y responsabilidades. Se convierte en el heredero y el que recibe la bendición de Dios. Y Dios dice en Éxodo capítulo 13, versículo 2, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece.
Entonces, este derecho al primogénito se repite varias veces a lo largo del Antiguo Testamento. Dios dice, el primogénito es mío. Y esa verdad se muestra dramáticamente en la Pascua, ¿sí? Donde Dios envía al ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos en Egipto. Y la única forma en que se salvará es si la sangre del cordero está en el poste de la puerta. Entonces Dios dice que el primogénito es mío. Pero en Éxodo y Números hace provisión diciendo que los primogénitos deben ser redimidos, es decir, algo como un animal toma sus lugares y se ofrece. Entonces el mandato de Dios a Abraham acá es muy difícil, es muy emotivo, como vamos a discutir en un momento. Pero Dios es muy claro. Los primogénitos son míos y ellos deberían ser redimidos. En cualquier caso, ¿qué hace que Abraham se levante tan voluntariamente y lleva a su hijo? En versículo 3 dice que se levantó muy por la mañana, muy temprano. Y yo no sé con ustedes, pero cuando hay algo que yo no quiero hacer, yo espero hasta el último momento para hacerlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero no fue así con Abraham. Se levantó muy por la mañana, muy temprano. ¿Qué estaba pensando Abraham que haría esto? ¿Estaba simplemente obedeciendo como un robot? Ok, Dios, yo voy a hacerlo. ¿Cómo podría una persona obedecer un mandato como eso? La verdad es que no tenemos que pensar tanto en eso, porque en el libro de Hebreos, en lo que a menudo se llama el capítulo de fe, capítulo 11, leemos que Abraham obedecía a Dios porque creía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Y él también sabía la promesa que Dios había hecho para convertirlo en una gran nación con muchos descendientes. Él sabía que Dios mantendría esa promesa. Entonces, incluso cuando parecía que las promesas que Dios le hizo a Abraham estaban llegando a una termina de la manera más horrible, Abraham todavía tenía fe. Abraham tuvo fe. Pero la pregunta es, ¿de dónde obtiene Abraham esa fe? ¿Dónde nosotros podemos obtener la fe? Sabemos que Abraham tuvo sus dudas y luchas. Varias veces Dios tiene que apartarlo y decir a Abraham, no olvides las promesas que dice, yo voy a hacerlo. Pero, ¿de dónde obtiene Abraham el tipo de fe que tuvo? Decimos en el principio que Dios provee la fe para obedecer. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 leemos, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, incluso la fe para creer es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por nosotros mismos no creeríamos, nosotros no tendríamos fe, seguiríamos negando y rechazando a Dios. Y Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo
65, también decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, la voluntad de ir, la fe para obedecer, la obediencia para obedecer lo que parece un mandato impasible, no es de nosotros. No es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces, si ves el ejemplo de Abraham y su fe, y quieres imitarlo, y tener la fe para creer y obedecer como Él, entonces no mires adentro de ti. No, clama a Dios. Dios, yo quiero tener la fe como Abraham, o obedecer. Creo que todos podemos resonar con el padre del niño en los evangelios de Marcos, que es poseído por un demonio, y el padre dice a Jesús: ¿podés hacer algo? ¿Tener compasión por mi hijo? Y Jesús dice que todo es posible para quien que cree. Y el hombre grita: creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Sí? Necesitamos la fe para creer y obedecer. Y podemos encontrar esta fe solamente en Dios. Es un don de Dios. Danos fe, Señor. Amén. La segunda cosa que vemos es que Dios provee la fe para perseverar sin importar las circunstancias. Dios provee la fe para perseverar. Debemos sentir el drama de esta historia. La verdad es que Hollywood no creó el drama, no. Dios lo hizo. Y entonces los primeros versículos de capítulo 22 cubren varios días, ¿sí? Y luego la historia comienza a ir con más espacio, porque hay drama en esta historia. Abraham e Isaac se separan de los otros hombres y comienzan a andar al monte. Entonces Isaac comienza a juntar las cosas y se da cuenta que tienen todo lo que necesitan, pero falta algo. ¿Sí? Un holocausto, un animal, un sacrificio. Y Isaac dijo: Padre mío, ¿te imaginas el dolor en las palabras Padre mío para Abraham en este momento? Este era ahora su único hijo, el heredero de la promesa de Dios. Y así cuando Isaac dice Padre mío, tuvo que golpearlo en el estómago, porque sabía lo que estaba a punto de hacer. Pero la respuesta de Abraham a Isaac demuestra dónde está su fe. Y demuestra en quién está su fe. Demuestra que no importa cuán precioso sea Isaac para Abraham, Dios es más precioso. Entonces él respondió en el versículo 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así continúan subiendo el monte. Y la mayoría de los estudios creen que en un momento, en el camino al monte, Abraham le dice a Isaac lo que está pasando. Porque no vemos que Isaac
estaba luchando o tratando de salir, ¿sí? Y Isaac tenía la habilidad de salir, pero no vemos eso. Entonces, es posible, probablemente Abraham le dice a Isaac que va a pasar. Y en versículo 9 leemos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Llegaron al lugar donde Dios ha dicho a Abraham para ir, y Abraham construye el altar y pone a su hijo, su único hijo, en la madera, la leña, y extiende su mano para sacrificar a su hijo. Hermanos, Abraham tenía fe que solo Dios podría dar. Pero eso no significa que su obediencia fuera fácil. No quiere decir que en estos momentos su corazón no se estaba rompiendo. Él tenía fe, pero eso no significa que no sufrió. Pero él se aferraba a las promesas de Dios, y eso lo vemos en su respuesta a Isaac. Dios se proveerá. Él tenía la fe para perseverar. La verdad en esta mañana, que si sos llamado a ser un seguidor de Cristo, sos llamado también a enfrentar el sufrimiento y las dificultades de esta vida. Jesús es muy claro en eso. Él no nos lo esconde. Si quieres seguirme, toma ¿qué? Tu cruz y sígueme. El mundo va a rechazarte, el enemigo va a pelear contigo, los efectos del pecado se verán en tu vida. A veces te llamaré para que pases por tiempos difíciles. Entonces, en estas cosas Jesús es muy claro. De verdad, no queremos enfrentar una prueba como Abraham en este pasaje, ¿no? No queremos enfrentar sufrimiento tan difícil. Pero Jesús dice que en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos una promesa de que vamos a enfrentar tribulación, pero también tenemos una promesa que Dios está con nosotros. Amén. Dios provee la fe para perseverar en la tribulación. Yo no estoy seguro del camino en que estás ahora, en este momento de tu vida. Pero podés estar enfrentando días difíciles. Pero aferrarse a esta verdad, Dios proveerá. ¿Cómo? No siempre lo sabemos. ¿Cuándo? No siempre lo sabemos. Pero Él proveerá. Podemos estar seguros de eso. Dios va a proveer. Como dijo Carlos Spurgeon, todo lo que Dios ha prometido, Él es capaz de cumplir. Amigos, habrá momentos de sufrimiento en nuestras vidas, esto es verdad. Y como Abraham, habrá momentos en que todo lo que podamos decir es que Dios proveerá. Dios provee la fe para perseverar. Por fin vemos que Dios
provee un sustituto final. Así que hay, por supuesto, este gran dramático momento donde Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y vemos en versículo 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham ha cumplido la prueba. Estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, pero no lo hizo. En cambio, Dios proveyó un sustituto. En este caso fue un carnero atrapado en una zarza. Abraham estaba buscando la resurrección, pero lo que obtuvo fue un sustituto. ¿Te imaginas por un momento Isaac, mientras mira a este carnero ser sacrificado en su lugar? Creo que me acordaría de ese carnero. Y en versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y así fue. Durante muchos años, el pueblo de Dios tendría que hacer sacrificios, no solo para su primogénito, pero para todo. Ellos siguieron pecando, por lo que tuvieron que seguir sacrificando. Tan fiel como era Dios, la gente continuó pasando por este ciclo: seguir a Dios, pecar, buscar, arrepentirse, creer, seguir y más. Pero nunca hubo un cordero sacrificado que finalmente pudiera expiar los pecados del pueblo de Dios. Pero, hermanos y hermanas, Dios proveerá. Y así en el monte de Calvario, Cristo fue guiado, llevando en su espalda, como Isaac, la madera sobre la cual él sería sacrificado. Abraham no tuvo que sacrificar a su único hijo, porque Dios proveyó el sacrificio perfecto. Cristo se convirtió en lo último sustituto final. Él murió en el lugar de su pueblo, como el carnero murió en el lugar de Isaac del monte. Yo dije desde el principio que esta historia no es sobre la fe de Abraham, pero es sobre la provisión de Dios. Porque si nos enfocamos en Abraham y su obediencia, podríamos decir: lo que yo necesito hacer es ser obediente como Abraham, y por eso Dios estará complacido conmigo como no fue con Abraham. Pero hermanos, Abraham tuvo fe en el Dios que provee. Abraham confiaba en un sacrificio, en la provisión de Dios. Entonces no podemos ser obedientes como Abraham y esperar a ganar el favor de Dios. Si decimos eso, mostramos que no entendemos la magnitud de nuestro pecado. Parte de la enseñanza del sistema sacrificio
era enseñarnos la magnitud de nuestro pecado. Como los animales fueron sacrificados por los pecados de la gente, eso muestra cómo es nuestro pecado ante un Dios santo. Yo no creo que tengamos que estar convencidos de la realidad del pecado en nuestro mundo. Es muy claro en las noticias, en el diario. Hay suficiente evidencia, ¿sí? Más que nada, nosotros conocemos nuestros propios corazones. Conocemos nuestros propios pecados. Sabemos que todos de nosotros somos pecadores, todos somos culpables ante un Dios santo. Y así todos necesitamos expiación por nuestros pecados. Y eso requiere sangre, la Biblia dice. Y el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento era insuficiente, porque había que hacerlo una y otra vez. Entonces Dios, en su misericordia y gracia, envió a Cristo, su único Hijo, para morir para los pecadores, para ser nuestro sacrificio, para subir al monte donde se dice, el Señor se proveerá. Cristo fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Y si nosotros queremos que nuestros pecados sean expiados, entonces debemos confiar en la provisión de Dios, como Abraham creyó en la provisión de Dios. Debemos confiar en Él y en el arrepentimiento y la fe. Si estás acá este día y no sos cristiano, no sos un seguidor de Cristo, entonces en este momento estás llevando la pena de tu pecado, de tu propio, la pena de tu propio pecado. Es tu vida que Dios requiere, pero hoy podés invocar el nombre del Señor y ser salvado, dice la Biblia. Podés confiar en el Dios que provee el sustituto en Jesucristo. El castigo por tu pecado será cubierto por Él y su sacrificio. La Biblia dice que Abraham alzó sus ojos y vio un carnero que tomó y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo Isaac. Y un día leemos en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista alzó sus ojos y vio a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después se le ofreció como sacrificio en el lugar de los pecadores, en el lugar de su pueblo. Dios proveyó. La pregunta de esta mañana es, ¿estamos confiando en la provisión de Dios? ¿Estamos realmente confiando en la provisión de Dios en nuestras vidas? A veces yo pienso que era más fácil depender de Dios en el tiempo de Abraham y Isaac, porque no tenían electricidad, supermercado, agua en sus casas, no tenían nada con eso. La verdad es que cada comida para ellos era un regalo de Dios. Y en nuestro tiempo de abundancia es demasiado fácil olvidar
que debemos depender de Dios para todo. Y con demasiada frecuencia comenzamos a aferrarnos a las cosas que Dios ha dado en lugar de Él. Y nuestra única esperanza hoy es confiar en el sustituto final. Entonces, otra vez, ¿estás confiando en la provisión de Dios? Miremos a Abraham, un hombre que, a pesar de que luchó a veces, fue al final obediente y pasó la prueba. Miramos a Dios que provee la fe para obedecer. El Dios que provee la fe para perseverar durante el sufrimiento. Y el Dios que proveyó la final sustituto en Jesucristo. Amén. Confía en Él. Confía en Él. Oremos. Dios en los cielos, te damos gracias esta mañana por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia con nosotros. Te damos gracias que sos un Dios que provee. Gracias por la vida de Abraham como un ejemplo para nosotros, pero ayúdanos a confiar en tu provisión en Jesucristo. Ayúdanos a no confiar en nuestros propios esfuerzos, pero solamente en ti y en tu provisión. La verdad es que no podemos hacerlo en nuestras propias esfuerzos. Necesitamos tu Espíritu Santo trabajando en nosotros. Padre, danos la fe para obedecer, danos la fe para creer, danos la fe para perseverar durante el sufrimiento y tribulación. Ayúdanos